¿Te ha pasado que cuando te dicen trasteo, lo primero que sientes es... Llegó el 2024 con muchísimos cambios y uno de ellos para algunas personas es el tener que trastearse. Por eso en este video te quiero compartir mis tips para que esta experiencia sea la más sencilla posible y por favor no gastes tanto tiempo, dinero y esfuerzo en esta actividad tan necesaria. Acompáñame. El primer tip es depurar. Si nos vamos a mudar, si ya tenemos fijo que el proyecto de cambiar de casa o cambiar de habitación o del lugar donde estamos en este momento está muy cerca o queremos empezar a proyectarlo, lo primero que debemos de hacer es depurar. En mi canal hay muchísimos videos sobre esta área en particular, la cual nos ayuda no solamente para los trasteos, sino para toda nuestra vida, para vivir más cómodo, para tener más tiempo para pensar, para poder estar mucho más felices. Por eso empecemos por el closet, sacar toda esa ropa que ya no nos gusta, seguimos con la despensa, con el área de los baños, en fin, por acá arribita te dejo un video que te va a ayudar muchísimo y que créeme, si lo practicas y vas sacando todo aquello que ya no necesitas, es mucho menos lo que tienes que cargar cuando te vas a mudar. El segundo tip es, una vez ya depuraste todo, encontraste seguramente cosas que en algún momento de tu vida utilizaste, pero ya no lo vas a seguir haciendo. Por eso, lo más importante es que clasifiques qué vas a vender y así lo puedes colocar en las diferentes páginas para que al momento de la mudanza ya no esté contigo y tengas ese dinerito que tanto nos hace falta cuando cambiamos de vivienda y cuando estamos en este tipo de proyectos, o ya tengas clasificado en una cajita que esos productos o esos artículos los vas a vender. Por acá en la parte de arribita te voy a dejar un video de las páginas que generalmente yo utilizo cuando voy a vender artículos depurados. Tercero, presupuesta tiempo y dinero. Cuando vamos a hacer una mudanza, tengamos en cuenta cuánto nos vamos a gastar y cuánto tiempo necesitamos para hacer ese cambio de vivienda. Lo cierto es que trastearse de casa es algo que muy pocas veces podemos hacer de la noche a la mañana si no tenemos la ayuda y el presupuesto necesario. Por eso es importante que lo hagamos programado de acuerdo a nuestros recursos. Aquí, ¿qué te recomiendo yo? Lo primero es saber en qué te vas a mudar. Si lo vas a hacer a través de una empresa o a través por cuenta propia o vas a rentar un carro y tú mismo hacerlo, todos esos costos los debes de tener muy claro. Pero sobre todo, ¿cuánto es el tiempo que necesitas para empacar tu casa, llevarlo al otro sitio y desempacarlo para que así tu vida no esté muchos días en ese bache ni pases tanto tiempo incómoda? Aquí es súper importante que también tengas en cuenta los materiales que vas a utilizar para empacar tus cosas. Lo cierto es, al menos aquí en mi país se utiliza mucho, de que la mayoría de las personas que hacen trasteos tienen cobijas y envuelven todos en cobijas. Pero eso muchas veces no es suficiente y se terminan dañando las cosas, partiendo y sale mucho más costoso repararlas o comprarlas nuevas. Por eso tenemos que ser cuidadosos en saber cómo vamos a empacar las cosas para que pasen de un lado a otro, pero también debemos de ser conscientes que cada cosa que vamos a trastear es algo que necesita atención. Por eso una mudanza o un trasteo es la oportunidad perfecta para vivir con lo que necesitamos y aligerar el equipaje si eso es lo que estamos buscando. 4. Clasifica. Esta parte es súper importante y es que nuestra casa la debemos de dividir en áreas. ¿Para qué? Para que sea mucho más fácil saber cuál va a ser el orden de empaque, pero también saber cuál va a ser el orden de desempaque. Una de las cosas que yo hago y me ha servido muchísimo, y aquí sí quiero darle los créditos a mi papá, que fue la persona que me resaltó en innumerables oportunidades la importancia de hacer este paso, es que cojamos una libreta o una hoja y anotemos cada área de la casa y la caja o el lugar donde estemos empacando le asignemos un número y escribamos
a qué área de la casa pertenece y qué cosas relevantes puede tener. Ejemplo, caja número 1, cocina, platos, servilletas de tela, ollas, cosas así, para que cuando nosotros veamos esa lista sepamos cuál debemos de desempacar de primero de acuerdo a nuestras necesidades más urgentes en el nuevo hogar. 5. Embala. Uno de los dolores de cabeza más grandes cuando estamos haciendo un trasteo es que nuestras cosas se dañen, se partan, se rayen. En mi penúltimo trasteo me pasó de que me confié porque la empresa me decía, tranquila, yo tengo lonas y en las lonas empacamos los muebles suyos. ¿Qué pasó? Resulta que si bien tenían lonas, las lonas no eran las suficientes y eso que yo no tengo muchos muebles. Y lo que hacían ellos era de que empacaban varias sillas y al final se rozaban y se afectaron algunas. Por eso lo que hice esta vez fue presupuestar un tiempo para poder embalar. Si tenía cuatro sillas, busqué cartón, en mi caso cartón reciclable que daban en los supermercados, que generalmente lo colocan ahí para que las personas metan sus productos y no paguen bolsa. Yo los tomaba, los que ellos cortaban los pedacitos de cartón y así los iba armando y los iba pegando a las sillas. Créanme que eso me sirvió muchísimo en este último trasteo para evitar que las cosas se me dañaran. 6. En este quiero darle las gracias a mi amiga Joana, que fue la persona que me enseñó este tip. Hay que hacer cajas grandes, pero que no sean pesadas. ¿Por qué? Porque generalmente quien carga las cajas es otra persona. Entonces, si la caja está muy pesada, puede llegar un momento en que la vaya a tirar. Entonces, la idea es que si vas a hacer una caja grande, que esa caja grande sea lo más liviana posible y las cosas que son pesadas o que son delicadas las coloquemos en cajas más pequeñas que sean más fáciles de manejar, visible con letra roja que diga delicado, frágil, vajilla, vasos o lo que tú consideres que debe de tenerle atención de la persona que te está ayudando a transportarlas, y así va a ser mucho menos probable de que te lleguen cosas dañadas. 7. Sé súper creativa al empacar. Resulta que cuando nosotros, en el paso anterior, donde logramos etiquetar y clasificar las áreas de nuestra casa, claramente hay cosas que son frágiles o las cuales son más difíciles de empacar. ¿Qué te recomiendo yo? Que utilices la ropa o las sábanas o toallas o todo ese tipo de telas que te amortiguan para proteger esos enseres que se te pueden ver afectados. Por eso, si nosotros tenemos una excelente clasificación, créame que podemos utilizar todo eso a nuestro favor al momento del empaque. 8. Lo último es que una vez nosotros ya hemos empacado nuestras cosas, que ya estamos en ese nuevo lugar donde vamos a habitar y ya estamos en el proceso de desempacar, por favor no te olvides de reciclar el cartón, el papel plástico, el papel de burbujas y todo ese tipo de artículos que hemos utilizado para que nuestras cosas lleguen bien, para que no se nos maltraten, son en su mayoría material reciclable. Por eso debemos de tenerlo en cuenta de la forma como lo cortamos para que al menos el papel plástico quede como una bola todo junto y no queden pedacitos muy pequeños que con el viento vuelen y se conviertan en elementos que contaminen ese nuevo lugar donde vas a habitar. Sé muy cuidadoso con este tema. Créeme que el mundo y la naturaleza lo va a agradecer y así vamos a estar nosotros felices, que si bien hicimos una mudanza donde en muchas oportunidades nos sentimos mal, al menos en mi caso, por tener que utilizar plástico, lo cual sabemos que demora muchísimos años en biodegradarse, por proteger nuestros enseres. Lo cierto es que cuando somos responsables en el manejo de estos recursos y los devolvemos a la economía circular, nos vamos a sentir muchísimo mejor y así va a ser un gana-gana para todos. Bueno, y eso fue todo por el video de hoy. Yo como siempre te doy las gracias por llegar hasta esta parte del video y deseo de todo corazón que el contenido que te he compartido hoy haya sido de muchísimo valor para ti.
Por favor, si tienes algo adicional o un tip que me quieras compartir para que mis trasteos también sean mucho más fácil, te lo agradecería un montón y me lo dejas aquí abajito en la cajita de comentarios, que como siempre estaré agradecida y será importante para que otras personas de esta comunidad también lo tengan en cuenta. Te mando un abrazo gigante y que Dios te bendiga. Chao.